Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 25 de agosto del 2020 y nos corresponde a la lección número 8 del volumen número 39, o sea, el leccionario volumen número 39. Y el título que vamos a estar estudiando y gozándonos a través de él es el ayuno. El título que vamos a estar trabajando para esta lección número 8 es el ayuno. Comenzamos. Antes de comenzar directamente con la clase, vamos a tocar brevemente una definición y unos detalles eh, relevantes para la clase, como lo son la definición, o una de ellas. Porque hay varias definiciones, pero esta es la definición que trae el leccionario y es la que vamos a compartir. Lee de la siguiente forma, dice ayunar, abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Repito la definición. Ayunar, abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Algunos ejemplos en la Biblia, algunos de ellos es de un ayuno de un día, y ahí está la cita, Levítico 23, 32 y así sucesivamente, Jueces y Segunda de Samuel. 3 días en Esther, que lo vamos a leer ahorita, la porción de Esther en el libro de Hechos. También hay uno de 3 días y así sucesivamente, 7 días y 40 días, como sabemos que Moisés, eh, obviamente pues Jesús, que sabemos que estuvo 40 días y 40 noches, y también estuvo Elías 40 días y 40 noches. O sea, ellos tres fueron seres humanos, personajes que realizaron ayunos, pues le podríamos decir literalmente extraordinarios. Porque ayunar 40 días, pues es un tiempo literalmente extenso y pues como en todos los ayunos que se necesita una guianza hermosa del Señor, pero principalmente para hacer un ayuno a este nivel de 40 días y 40 noches, pues tiene que ser sinceramente que haya una movilización del espíritu, que haya una inquietud espiritual. Obviamente, si Dios inquieta, Dios respaldará. Generalmente estos ayunos se entiende, porque no especifica que no fue con agua, pero eso lo vamos a hablar más ahorita, perdón, que se entiende, o se podría deducir más bien que fueron sin alimento, que es como que es algo extremo, que si el Espíritu Santo no está es prácticamente imposible, pero entendemos que se hicieron sin ningún tipo de alimento, pero líquido. Ingiriendo líquido, en este caso, pues se entiende que era agua. Y pero de eso vamos a ver más ahorita. Seguimos. Bien, para comenzar con la primera porción, que se encuentra en Isaías 58:5, esta porción bíblica lee de la siguiente forma. Y antes de seguir con este versículo, el título de primer tópico para esta porción es que generalmente empezamos con los tópicos. Para el tópico número 1 es antecedentes bíblicos. Ahora sí, ahora seguimos con el versículo que nos concierne en este momento estudiar y gozarnos a través de él. Este versículo que se encuentra en Isaías 58, versículo 5, lee de la siguiente forma. Dice, comienza en forma de pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que inclinó su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pues mira, generalmente la intención de hacer ayuno es como de alguna forma entrar en algún punto de aflicción, así como lo relata en algunas porciones bíblicas, pero en este caso, o la porción que utiliza, más bien está llamando un poco la atención.
pues hay que ser, cuando uno hace, primero que todo, sea la motivación que sea, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, y hay inquietudes que Dios pone en el corazón. Obviamente obviamente tenemos que tener un oído despierto al amor del Señor a través del Espíritu Santo, porque si nuestro oído no está despierto al Espíritu Santo, pues jamás y nunca pues vamos a ser movidos a hacer cosas espirituales, como en este caso ayunar. Y así también con otras cosas. O sea, tenemos que tener el oído dirigido, el oído sincronizado, el oído preparado para escuchar precisamente palabras de Jehová, palabras de Dios, y que de esta forma pues Dios nos puede inquietar, nos puede dar instrucciones de hacer ciertos ayunos, como dijimos, por ejemplo, poniendo por ejemplo el de ahorita, que hablamos desde 40 días, por ejemplo, si Dios le inquieta por alguna razón, como fue el caso de Gigi Ávila, no estoy seguro si el ayuno que hizo Gigi Ávila específicamente, pero entiendo que fue igual, que también fue sin consumir ningún tipo de alimento, pero sí hidratándose. Reitero, sea que sea de una forma o de otra, como quiera, sin ingerir el alimento 40 días, es un evento, es algo extraordinario. O sea que se necesita realmente de, del sostenimiento del Espíritu Santo para que obviamente para poder soportar tanto tiempo sin ingerir ningún tipo de alimentación. Recuerdo que en ese testimonio de G. Ávila la inquietud era 40 días y él quiso ayunar un día más y recuerdo que él mencionaba que cuando estaba a los 40 días el Espíritu lo sostenía y terminó fuerte los 40 días, pero cuando quiso hacer uno más, pues el Espíritu no quiero decir que no lo apoyó, sino que hasta cierto punto que fue más allá de la instrucción. Y como fue más allá de la instrucción, pues el Espíritu Santo pues lo dejó solo que él lo hiciera. Y obviamente, de forma natural, pues es imposible, pues después de tanto tiempo sin ingerir, a menos que el Señor entre en escena, a menos que el Señor irrumpa en el escenario, pues es imposible continuar sin ingerir alimento. Pues lo que sucedió fue que después estaba hecho, según su testimonio, pues lo estoy diciendo por encimita, porque lo escuché hace mucho tiempo. Pues después cuando quiso hacer el día 41, como estaba fuera del orden de Dios, pues como quien dice, Dios le dijo, pues haz lo que tú quieres, la voluntad mía para los efectos eran 40 días, el 41 es hazlo tú solo si lo quieres hacer. O sea que prácticamente pues no estuvo el respaldo de Dios y en el testimonio, perdón, decía que terminó en Juan Ñangao, terminó, olvídese, hecho un etcétera. El día 41, pero el día 40, que fue sostenido por Dios, que se terminó heavy, fuerte, obviamente. Sí, obviamente, imagino yo, con unas señales evidentes de una pérdida de peso, supongo, porque pues naturalmente pues eso tuvo que haber sido así. Pero se sentía fuerte, se sentía ready. Excepto el día 41. Y eso es bien interesante y es algo que nos da testimonio también de que si Dios da una instrucción, Dios va a estar. Pero que de igual forma tenemos que ser cautelosos y estar atentos a la instrucción específica, porque si Dios es específico, pues nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios de forma específica, sin quitarle ni añadirle, para que entonces nuestra parte no nos sea quitada. Entonces, para que lo que sea que hagamos, pues continúe con el respaldo de Dios, porque eso entonces nos enfrascamos en nuestros propios deseos. Dios en su inmensa misericordia quizás nos deje morir, pero pues, obviamente no nos va a sostener, y obviamente lo que queremos es que Dios nos sostenga, que Dios nos cobije y Dios nos siga revelando su amor. Así que pues precisamente hablando de esta porción, pues es básicamente hablando de esta porción de Isaías 58:5,
Este es el ayuno que yo escogí, que da día aflige al hombre el alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. También hay una porción bíblica que podemos traer a la colación, que se encuentra en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo del 16 al 18. Y este dice así, es un versículo quizás bastante conocido por algunos, o no sé, pero si no sabe, si no lo recuerda cuando lo escuche, pues amén, porque todos los días aprendemos algo. Dice así: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que lo que tú logres con Dios en el secreto, donde nadie nos ve, Dios en su amor, según lo que ya Él estableció, pues entonces recompensará en público. Nos da una instrucción y nos da una idea, y nos dice, nos indica, que no que dejemos el show. O sea, que este asunto de hacer y deshacer, esto no es para show, esto es para hacer la voluntad de Dios. O sea, si a el que le gusta estar tirando y jalando y con el yoyo, pues si usted tiene el yoyo, pues nada, tranquilo. Hasta hoy, deje eso atrás, y extiéndase hacia lo que Dios tiene para usted. Y extiéndase a las instrucciones hermosas del Señor, porque esas instrucciones posteriormente terminarán en bendición para usted y para la iglesia en general. Seguimos. En Isaías 58:6 dice de la siguiente forma: no es más bien, trayendo básicamente, ahora está como haciendo una comparación de los versículos que leímos, que haciendo la comparación de que haciendo una cosa que no necesariamente es del agrado de Dios, pero esta sí es la del agrado de Dios, y esta es la que produce frutos dignos de arrepentimiento. Eso genera frutos en las personas, y obviamente sabemos que por sus frutos los conoceremos. O sea, los frutos son los que al final del día, perdón, son los que descifran, son los que determinan si la persona realmente es de Dios o no. Obviamente esos frutos tienen que ser cernidos, tienen que ser cernidos o discernidos también, cernidos y discernidos, de forma espiritual. Obviamente, espiritualmente, quizás de forma carnal, de lo que nosotros vemos, pues podamos ser de alguna forma engañados, pero el espíritu nadie lo engaña, porque el espíritu precisamente se mueve en el renglón, en la atmósfera espiritual, se mueve a través en la atmósfera, en el aire, en esa dimensión que está más elevada que lo natural. La Biblia es clara cuando dice, ¿por qué está más elevada? La Biblia es clara que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que lo que no se veía fue primero. Así que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ende, es primero, es más poderoso, y tiene muchos más elementos que nosotros visualmente no podemos ver. Pero mira esto que dice en el Isaías 58:6. Dice así: no es más bien el ayuno que yo escogí. Mira esto que hermoso, mira esto que hermoso. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Pero, o sea, hablando un poco de esto, volvemos a Mateo 17, vamos a ir un momentito a Mateo 17:21 también, algo que hemos escuchado muchas veces. Dice: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Precisamente, volvemos a Isaías nuevamente. Eso que acabo de leer se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 21.
el que está en la diapositiva o en el slide, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, de soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Precisamente para hacer todo esto, pues hay unos mecanismos que el mismo Jesús en ese versículo de Mateo, capítulo 17, versículo 21, nos da una recomendación. O sea, cuando hay cosas que nosotros con nuestras con las asignaciones que hacemos diario, que se supone que hagamos diario, de oración, de lectura y también incluyendo algunos ayunos, pues hay situaciones que tienen que ser trabajadas de forma en ayuno y en oración. O sea, que tienen que ser trabajadas en ese escenario. Que nosotros tenemos que elevarnos espiritualmente, y definitivamente el ayuno es una herramienta poderosa para nosotros podernos elevar a ese renglón espiritual y podernos mover de una forma más efectiva. Es bien importante, a veces podríamos preguntarnos, pero ¿y por qué el ayuno? Mira, el ayuno es un mecanismo que Dios mismo estableció. Hay muchas cosas que podríamos explicar de esto, pero principalmente lo conocido, voy a hablar de lo conocido o de algunos detalles de lo conocido, es que el ayuno, de alguna forma Dios estableció el ayuno, y el ayuno con la mente ubicada correctamente produce, genera un ambiente donde la carne mengua, la carne se baja, se le baja el volumen a la carne y al espíritu se le sube. O sea, cuando tú le bajas el volumen a la carne, todavía ahí está el espíritu. O sea que el espíritu, cuando la carne mengua, entonces el espíritu tiene más espacio para desenvolverse. Y por eso las manifestaciones son más poderosas. Por eso nuestra mente está más lúcida. Eso es parte de las bendiciones del ayuno. O sea, de lo que acontece cuando el cuerpo entra en ayuno. Hay ciertas cosas que suceden no solamente de forma natural, pero específicamente que estamos hablando de la parte espiritual. Cuando la carne venga, cuando se somete en la carne, el espíritu se toma el control. El espíritu tiene más espacio para desenvolverse, para trabajar, y pues no tenemos las debilidades carnales, pues menguan de igual forma. Así que Dios establece este mecanismo, y este mecanismo bendice a la iglesia, este mecanismo bendice a los hermanos, este mecanismo nos bendice a cada uno. Y no solamente es un mecanismo que es muy efectivo para trabajar muchas cosas, sino que también en adición pues trae también unos beneficios que se pues que sin querer, podríamos decir sin querer queriendo, son efectos colaterales o efectos secundarios. Y los efectos secundarios, curiosamente, del ayuno son excepcionalmente buenísimos. O sea, usted puede buscar en términos, son los beneficios secundarios. Beneficios primarios son los espirituales, pero sin querer queriendo, podríamos decirle de alguna forma beneficios secundarios o efectos secundarios del ayuno. Sencillamente, cuando uno habla de la palabra efectos secundarios, pero efectos colaterales, efectos secundarios, ambos más o menos significan lo mismo. Muchos beneficios que inconscientemente eso le ayuda hasta para muchas cosas que tienen que ver con la salud, con el azúcar, con las hormonas de crecimiento. Eso está probado científicamente, probado con data empírica. O sea, data empírica lo que significa es con data, información que se colecta, o sea, data que se colecta haciendo pruebas. Por ejemplo, si usted se coge un grupo de personas y ese grupo de personas, por ejemplo, comienza a tomar, por un ejemplo, ese mismo grupo de personas comienza a tomar la leche de vaca, por ejemplo, a las mismas horas. Pues ese grupo pues se le investiga cuáles fueron los resultados con muestras de sangre y cómo reaccionaron y todas esas cosas. Pues eso es data empírica, data que se colecta, data o sea, que hay evidencia de que se hicieron pruebas. Por ejemplo, cogieron 5.000, 10.000, el montón de personas que cogieron y le hacen ese tipo de pruebas. Pues lo mismo ocurre con el ayuno. El ayuno
no necesariamente en términos espirituales, lo han hecho de forma, obviamente, pues natural, de los beneficios que tiene. Pero nosotros utilizándolo de forma espiritual, pues también tenemos algunos beneficios naturales de forma como un efecto o un efecto secundario, un efecto colateral de la bendición del ayuno. Seguimos aquí. Eh, no es que, seguimos con el 7, no es que partas tú, en forma de pregunta también lo hace, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea que parte, volvemos a lo mismo, ahorita hablamos de los frutos. O sea, y cuando ayunamos principalmente sometemos la carne. Le hacemos menguar la carne. Ponemos la carne en un estado, no, o sea, no dejamos de alimentarla y parte y lo digo de esa forma específicamente porque precisamente pues, fue Dios que lo estableció. O sea, el ayuno fue establecido por Dios y Dios pues inquietó a muchos de los hombres y mujeres de Dios a hacer ayunos para elevarse en términos espirituales y ejecutar y hacer la voluntad de Dios de una forma trascendental, de una forma que fuera más allá. Y para hacer las cosas más allá, de una forma, en una dimensión espiritual, pues precisamente pues hay que elevarse en esa dimensión espiritual. Y ese es uno de los mecanismos más efectivos que tenemos, no solamente para bendecirnos en muchas áreas, sino también para combatir contra el enemigo de las almas cuando la situación está compleja y se requiere que nos quedemos un paso más allá. Así que de igual forma es importante que cuando estemos elevados, pues nuestros sentidos también están más elevados y pues se supone que seamos movidos a hacer la voluntad de Dios, a compartir el pan a los pobres, a los dejantes, darle albergue. Cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea que volvemos a lo mismo. El espíritu toma el control, el espíritu te mueve, el espíritu ponte tanto el querer como el hacer y a través de ese poner tanto el querer como el hacer florecen, afloran los frutos del espíritu y desembocan en dar bendición y en servir en general, en general y a dar buen testimonio de lo que Dios hace a las otras vidas en general, sea ofreciéndole lo que se pueda, que no sea con verdad, porque también hay escenarios donde tenemos que decir que no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy, y lo que tengo, si lo que tengo es más poderoso, pues entonces es mejor el poder de Dios antes que la comida. Pero hay situaciones que es importante también brindar esa mano ayuda y también brindar algún tipo de... Porque hay veces que hay hermanitos que, por ejemplo, cuando se van a las misiones, pues que no necesariamente, no necesitan, bueno, no es que no se necesitan, es que necesitan el pan espiritual, pero también necesitan el pan literal para alimentar al cuerpo. Y si se pueden hacer las dos, pues mucho mejor. Algunos de los propósitos del ayuno, pues está la santificación. Pues como dijimos, la santificación es separarse para Dios. Mira, amado, a veces cuando se habla de ayuno, a veces como en el texto que leímos, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Mira, hay cadenas, si os reprendan los demonios, hay cadenas, ataduras, ligaduras. No solamente de los hermanos, hay cadenas que a veces, y hay ligaduras que uno, si uno ama a Dios de verdad, uno reconoce que uno tiene esas ligaduras y que uno tiene que trabajar con ellas. Así que ese ayuno va a ser también muy efectivo para romper las cadenas. No solamente el hermanito que necesita romper las cadenas y orar por él y todo eso, pero también las propias, las cadenas que hay internas. Pero eso solamente le funciona a los que reconocen que hay cosas que tienen que romper, que hay ligaduras que tienen que desaparecer para poder crecer y avanzar en el Evangelio. Porque entonces, si no, nos quedamos estancados. Y eso no es lo que desea Dios. O sea, Dios desea
que crezcamos, Dios desea que vayamos un paso más allá. Dios desea mostrarnos hermosas cosas a su iglesia, a su novia, desea mostrarle su poder. Pero para eso, pues necesitamos ser libres para poder estar preparados para recibir esas cosas hermosas del Señor. Así que el ayuno es bien, bien potente, bien poderoso y reitero, a veces necesitamos el ayuno para ir y reprender los demonios de allá, pero hay veces que hay que reprender los demonios que hay rondeando en nuestra propia vida para poder ser libres y entonces ir por los demás. Consagración es parte de los propósitos del ayuno. Buscar ser oídos, cuando dice ser oídos en este punto es ser oídos por Dios, o sea, que eso tiene que ver con humillación y con ir más allá, dar un paso más allá, correr la milla extra. Ayunar es parte de correr la milla extra. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo, que siempre comentamos esto. ¿Quién siempre es el que se beneficia de buscar a Dios? ¿Quién es el que siempre se beneficia de dar la milla extra con Dios? Nosotros, no hay más nadie. No es Dios, somos nosotros. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Pero nosotros necesitamos de ese ser poderoso que nos liberta, que rompe nuestras cadenas, que rompe los yugos y que nos permite vivir una vida libre para su gloria y entonces poder avanzar con fuerza. Nos da fuerza porque normalmente cuando hay cadenas que hay que romper, cuando hay ataduras, cuando hay demonios, el Señor reprenda a los demonios que vienen a molestar y a hacer de la suya, pues parte de la oración y el ayuno nos ayuda a crear como una coraza, nos ayuda como a crear una coraza y obviamente cuando nosotros estamos libres, pues cuando nosotros sentimos la libertad en el espíritu, pues obviamente nosotros podemos hacer todo mucho mejor porque estamos hasta más contentos, estamos más alegres, aunque la lucha y las pruebas están ahí, pero entonces estamos libres en el Señor, tenemos la paz que da el Señor y todo eso se busca en el espíritu y hay cosas, cuando estamos bajo ataque, mira, amado, yo no sé, ¿verdad? Quizás no me atrevo a decir, pero no sé si todo el mundo, me imagino que de alguna forma u otra se supone que alguien que esté buscando legítimamente a Dios, mira la palabra que estoy usando, alguien que busque legítimamente a Dios en algún momento de su vida ha tenido que padecer algún tipo de persecución espiritual, algún tipo o muchas, y no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero sí se supone que una persona que legítimamente esté buscando a Dios haya tenido que enfrentar algunas batallas espirituales, y que si continúa buscando a Dios, se supone que eso sea, no estoy diciendo que sea 24/7, porque obviamente pues nosotros tenemos una cosa también, pero definitivamente las luchas espirituales vienen para los que aman al Señor, para los que buscan legítimamente a Dios. Siempre el enemigo va a intentar frenar porque cuando hay alguien que busca legítimamente a Dios, se convierte en una amenaza para las tinieblas. Quien busque a Dios se convierte en un enemigo por default, por defecto. Se constituye automáticamente. Usted comienza a buscar a Dios, automáticamente te conviertes en un peligro para las tinieblas, te conviertes en un peligro para los demonios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú eres una mujer de Dios, cuando estás llena del poder de Dios, tú abres la boca, llena del poder de Dios, abres la boca y las tinieblas que tienen que retroceder, las tinieblas tienen que desaparecer. Y cuando eso acontece, pues ¿por qué te conviertes en enemigo directo de las tinieblas? Pero precisamente porque donde quiera que te pare, eres luz. Y las tinieblas tienen que retroceder donde quiera que te pare. Te conviertes en un evangelista, te conviertes en una palabra, mira, sencillamente un Dios te bendiga, un Dios te bendiga, lleno de frutos, mira mi hermano, un Dios te bendiga sazonado por el poder y la misericordia del Señor, un Dios te bendiga, amado, eso nada más, un Dios te bendiga violento del espíritu, sazonado en el espíritu. Eso es suficiente para romper cadenas cuando son hombres y mujeres de Dios. Continuamos. Cambiar el parecer divino. Cuando dice esto, el leccionario puso esta parte, le puso un asterisco para hacer una aclaración. Cuando dice cambiar el parecer divino, quiero hacer una salvedad específicamente en esto, o explicarlo un poquito más detallado. Más bien, yo lo puse como lo puse el leccionario, pero realmente es más bien cuando Dios te da opciones. O sea,
por ejemplo, va a derramar juicio, pero es un juicio opcional. O sea, tengo juicio para este pueblo porque lamentablemente han vuelto su mirada a los baales, están mirando allá, se han prostituido, X o Y cosas. Voy a derramar juicio, pero si te arrepintieres, pero si te arrepintieses, si entras en ayuno en la oración, como ocurrió eh, eh, con Jonás, que pues no quería ir a Nínive y fue a Tarsis, pero ese pueblo pues se humilló y pues por esa humillación pues el juicio pues Dios lo frenó. Pues básicamente eso. O sea, cuando se entra en ayuno, pero más bien no es tanto que uno, no es tanto como que uno, porque de la forma que se ve es como si uno pudiera prácticamente hacer y pedir o doblar el brazo a Dios. Cuando uno pide, pero esa petición tiene que ir conforme al corazón de Dios. Porque si no está conforme al corazón de Dios, nada ocurrirá. Del cielo hablando, nada ocurrirá celestial. O sea, si eso no está conforme al corazón de Dios, o la petición, le ruego, no es conforme al corazón de Dios, pues lamentablemente, pues no va a proceder. Por eso quería hacer la salvedad. O sea, que se hace ayuno, se tira para adelante, pero es cuando es opcional. Cuando Dios te dice, voy a derramar juicio, pero si te arrepientes, te levanto. Y entonces pues nosotros tenemos que, en el nombre del Señor, aprovechar esas oportunidades, humillarnos delante del Señor y echar para adelante, echarle mano a la vida eterna. Bien, también el propósito del ayuno, liberación, que es bien importante, que obviamente que es directamente el versículo que hablamos de este género. Cuando habla de los géneros que está hablando era, pues había ataduras y cadenas. Pues ese género de ataduras y cadenas, ese género de demonios que estaban atando, pues necesitaba ser roto, pero como a través del ayuno y de la oración. O sea que había que correr la milla extra, se necesitaba una preparación más elevada para ir a combatir por ejemplo, con legiones de demonios o malicias de alto rango. Sí, seguimos. Parte de los propósitos es obtener revelación. Revelación si tenemos dudas. Dios nos puede revelar algo. Entrando a ese nivel más elevado, corriendo la milla extra. Podemos de alguna forma u otra, prácticamente pensar, cada vez que pensemos en el ayuno, podemos también seguir o ponerle un en paréntesis de una igualdad de alguna forma u otra. No quiero decir que es exactamente lo mismo, pero podemos visualizarlo como que es correr la milla extra. Pensamos en ayuno y cuando pensamos en ayuno pensamos correr la milla extra. Pues cuando pensamos en ayuno y quizás el sistema está acostumbrado, porque nuestro sistema tiene memoria. No necesariamente, o sea, cuando a cierta hora, por ejemplo, ya uno tiene ese sistema acostumbrado. Cuando dice memoria es que hay una costumbre ya. Y dentro de esa costumbre, pues, a cierta hora, pues, por ejemplo, se come. Mira, amado, entonces, y si usted no come a esa hora, por ejemplo, el sistema empieza a enviar señales. Tranquilo, no se preocupen, no le va a pasar nada, no se va a morir. Es que sencillamente el cuerpo tiene una memoria y, por ejemplo, el cuerpo ya, quizás las enzimas bucales ya están esperando a cierta hora. Toda esa memoria, pues, toda esa costumbre ya está ahí. Pues están esperando que usted ya le ingrese algo, pero cuando el sistema hace resistencia, no se preocupe que no va a pasar nada, no se va a morir. Es meramente que el cuerpo está acostumbrado y hay que reacostumbrarlo. Hay que reacostumbrarlo a otro régimen y el cuerpo se modifica, el cuerpo es impresionante, el cuerpo tú lo ajustas y él se va a ajustar y va a tirar para adelante como quiera. Así que todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Saber para que cuando queremos hacer ayuno para ir a hacer liberación, para recibir revelación, pues que cuando vengan estos detalles, pues no menguemos, sino que tiremos para adelante, hagamos el ayuno, nos elevamos espiritualmente, sometemos la carne y empezamos a recibir todas estas hermosuras del Señor, o sea, utilizando para los propósitos del Señor, que son, estos son algunas, hay muchas cosas más que se podrían añadir.
hacer menguar la carne, que ya lo hemos dicho, y de la salud y la sanidad. La salud y la sanidad, los ayunos se recomiendan, hay muchos doctores que los recomiendan, porque hay varios tipos de ayunos que lo vamos a ver ahorita. Son ayunos totales, que es sin agua, sin comida y sin agua. Hay ayunos pues normales, que son los ayunos que es sin comer nada pero con agua, y están ayunos parciales y unos ayunos que también que se han puesto muy de moda, que son los ayunos intermitentes, que también son como medios parciales, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Fieles que ayunaron en la parte B. Por ejemplo, Moisés, Elías, David, hablando de uno de los, Esther, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis en Esther, porque Esther, el ayuno que hizo Esther fue un ayuno total. Los ayunos que hicieron, como dijimos ahorita, Moisés, Elías, por ejemplo Jesús, que fueron de 40 días, pues como no especifica que fue sin agua, pues se sobreentiende que fueron con líquido, pero como hemos recalcado, como que era comer sin comer, sin comer corrido varios días, aunque esté hidratado, es un gran reto. Imagínese 40 días. O sea, es más, bueno, usted está 3 días sin comer nada y bebiendo agua, es un gran reto. Para alguien que quizás no esté acostumbrado, es un gran reto. 7 días, más retante. Imagínese 40. Imagínese. O sea, que esto tiene que ser verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, para que no sea que Dios no le haya llamado a hacer eso y venga y le contesta algo. Si Dios lo llamó, Dios lo respaldará. Si Dios lo inquieta, Dios lo va a respaldar, y en esa misión, y va a ser muy bendecido. Pero en la parte de Esther, quiero leerlo directamente, dice, en Esther capítulo 4 versículo 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. O sea, este ayuno es total. Dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Que eso fue lo que el hermanito hace poco, el hermanito Iván utilizó en una reflexión. Ese versículo lo utilizó, y pues vemos que aquí que ella se tiró, la reina Esther se tiró total, sin comida y sin bebida. Reiteramos, para eso también, es que para todo, amado, tiene que haber una inquietud, un aval espiritual. Y si Dios lo avala, y si Dios lo inquieta, tire para adelante, porque Dios lo va a sostener. Seguimos también Ana, también, que fue una profetisa, Pedro, Pablo, obviamente pues Jesús, que sabemos que es parte de lo que hicieron ayuno de 40 días. En Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Por qué proclamaron ayuno en Joel, en el libro del profeta Joel? Sencillamente porque Dios, Jehová, había proclamado destrucción. Dios había proclamado juicio. Y Dios le está dando la opción, o sea, y no tanto la opción, sino que le está diciendo, le está para que haya revelación, para que haya arrepentimiento, para que haya comunicación espiritual entre lo creado y el creador. Dios le está dando esta instrucción, pues para que ese pueblo se pudiera elevar espiritualmente a través del ayuno. A través de ese ayuno. Reiteramos, como hemos dicho, mecanismo establecido por Dios mismo para elevarnos, para correr la milla extra en términos espirituales y poder elevarnos, poder tener una comunicación más directa. Y de esta forma, cuando tenemos una comunicación más directa, pues tenemos mayor revelación, tenemos al Padre a través del Espíritu Santo dictándonos los misterios que Él desea que nosotros conozcamos, lo nuevo que Él desea que conozcamos, que solamente Él en su sola potestad tiene. Y precisamente cuando ocurren estas cosas, cuando Dios, por ejemplo, como dijimos ahorita, cuando Dios desata
cuando Dios desata juicio, pues hay que ir al Padre. Y cuando, cuando vamos al Padre, Dios nos da la instrucción para que le busquemos de todo corazón. Y Dios, cuando ve que hay un pueblo que se humilla de todo corazón, definitivamente hace y cambia los panoramas, cambia todo lo que él ya ha determinado hacer, lo cambia, lo transforma. Creo que voy a buscar aquí rapidito. Creo que es, si no me equivoco, en Segunda de Crónicas 7:14, si no me equivoco. Eh, eh, Segunda de Crónicas 7, 6, 7. A ver qué dice por aquí. Dice en Segunda Crónica 6, 7, 14, por ejemplo. Mira lo que dice, y es parte de que cuando se ayuna, dice que este es un versículo muy conocido. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea que esta porción también, para tener una idea, vino a mi mente y mi corazón para poder de alguna forma explicar lo que queremos expresar en esta porción, que es que pues, Dios está enviando a hacer, o sea, Dios te da la opción, o sea, te está diciendo, básicamente Joel 1:14, básicamente está diciendo proclamado ayuno, pues básicamente va alineado a a un versículo muy conocido que es de 2 Crónicas 7:14, que es si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, haré esto. Si mi pueblo se humillare, o sea, lo que quiere decir dice, es conmocional. Ya he declarado juicio porque realmente, lamentablemente, eh, el pueblo se ha vuelto a los ídolos, la idolatría, me han negado, han hecho y deshecho. Pero si tú te humillas, yo estaré por ti y por los tuyos. Tipos de ayuno. Dice, algunos ayunos, como hemos visto, ¿verdad? El de Esther, que lo leímos ahorita, Moisés, Elías, Jesús. Como dijimos, hay ayunos totales que son como el que leímos de Esther, que es sin agua y sin comida. El ayuno de Moisés, Elías y Jesús, que fueron ayunos de 40 días, pero se sobreentiende, o no que se sobreentiende, prácticamente se deduce que son ayunos sin comer nada, pero con agua. Están ayunos parciales como el ayuno de Daniel, que es el de 21 días, que es prácticamente como, podemos decir que es un ayuno de esos 21 días con una dieta específica, pues es un ayuno parcial. Pero les voy a hablar también de un ayuno que está bien de moda, que yo personalmente lo he practicado muchas veces por tiempos bastante prolongados y es excelente. Que también son ayunos, que son los ayunos intermitentes. El ayuno intermitente es un ayuno sencillamente que básicamente, por ejemplo, no es un ayuno de todo el día, sino, por ejemplo, usted pues pasa, por ejemplo, 16 horas sin comer absolutamente nada y tiene 8 horas para entonces ingerir los alimentos que usted pues necesita. Generalmente recomienda que obviamente en esas 8 horas pues coma obviamente pues, alimentos saludables, altos en proteínas, velar por los carbohidratos, bajos en azúcares añadidas y todas esas cosas. Y eso realmente es muy efectivo, muy bueno. Es un ayuno también, reitero, es un ayuno que no es el día entero, pero es un ayuno que son varias horas sin ayunar y es muy efectivo. Tiene muchos beneficios, uno está mucho más despierto, uno tiene mucho más energía. Uno puede en ese periodo, pues uno puede ingerir agua, que es lo que recomiendan. Otros recomiendan otras cosas como té y café, pero generalmente lo ideal sea que sea meramente agua, pues también usted puede intentar hacer ese ayuno mientras esté en el Señor, que es un ayuno básicamente, es como si usted dijera, mira, voy a ayunar hasta las 12, por ejemplo. Básicamente es algo así. Pues mira, hasta las 12 voy a ayunar, por ejemplo. Pues eso básicamente es un ayuno intermitente. Y como ¿verdad? Incluido, que no necesariamente está
en la lección de hoy, o no está en el leccionario, pero es un ayuno que está muy de moda, que se utiliza mucho. Generalmente el más famoso es el de 16-8. Hay otros ayunos que son pues 24. 24 es, por ejemplo, 24 horas en ayuno, 4 horas de ventana de alimentación y así sucesivamente. Hay unos que son más agresivos, que son, por ejemplo, 23 horas en ayunas y 1 hora para comer, esos son más agresivos, y así sucesivamente. Los ayunos normales pues son de día, 1 día, 3 días, 4 días. Estos ayunos intermitentes pues son bastante, se pueden hacer prolongadamente, eh, pero de esa forma. Y hablando un poco, ¿verdad? Ya hablamos de algunos de los beneficios que trae, no solamente de forma espiritual, que hablamos también de los efectos secundarios, que son efectos de mucha bendición, porque pérdida, ¿verdad? No es que es lo más relevante ni lo más importante, pero pues ayuda a la pérdida de peso, como dijimos ahorita, ayuda en términos de salud, pues ayuda a controlar los triglicéridos, ayuda a controlar los azúcares, la glucosa en la sangre, y todos estos detalles, ¿verdad? Obviamente, pues azúcar tiene que ver con la glucosa en la sangre. Pues ayuda a controlar todo eso y es muy efectivo. Le ayuda para elevarse de forma espiritual, y también tiene un efecto secundario que también le ayuda en que usted cuide su templo. Su cuerpo es el templo del espíritu. Así que también el cuerpo y el templo hay que cuidarlo. Urgencias del ayuno. Urgencias del ayuno básicamente ya lo hemos trabajado con anterioridad, pero el leccionario también lo trae y es bien parecido la urgencia es bien parecido a los, como a los propósitos o para qué se hacen. Esta urgencia pues debe tener obviamente un objetivo. Los ayunos deben tener un objetivo. Por ejemplo, objetivo santificación y consagración, que ya lo tocamos. Ayunar para interceder. Cuando nos elevamos espiritualmente podemos interceder. Dios nos revela la necesidad de los hermanos. Nos mueve, nos inquieta a llamar a alguien. También nos guía, o sea, nos da instrucciones. Cuando hacemos ayuno, Dios mío, para que tú me muestres, revélame qué debo hacer, qué no debo hacer, pues eso es una guía. Obviamente nos trae bendición en general, nos trae plenitud, porque obviamente cuando uno está elevado en el espíritu, pues eso le trae paz, y obviamente pues eso es un sentimiento, un sentir de sentirse pleno en el amor del Señor. Obviamente hablamos ahorita de liberación, pues ya eso lo hemos tocado bastante. Obviamente pues sabemos que para romper ligaduras de maldad, pues que son géneros que son más fuertes, pues el mismo Jesús recomienda que se ayune y que se ore. También se ayuna para que Dios se mueva, para rogar por misericordia en ciertas situaciones, por avivamiento y para ministrar. Hay otros objetivos que se pudieran añadir, pero para efectos de la clase, pues trajimos estos, y son los que trae a colación el leccionario, y me quise quedar para que la escuela bíblica pues no se extendiera demasiado, porque a veces uno trata de que no se extienda demasiado, pero a veces es un poco difícil que no se extienda un poquito, pero lo hacemos con amor, y lo hacemos para intentar explicar muchos detalles que yo sé que son o que deberían ser de mucha bendición para los hermanos y para los que realmente estén interesados en aprender y escuchar más de la palabra. Aprender para crecer, porque cuando aprendemos, crecemos. Cuando estamos dispuestos a aprender, estamos diciéndole a Dios, estamos dispuestos a aprender, entonces te estamos diciendo a Dios que estamos dispuestos a crecer en Él. Así que, amado, dése la oportunidad, si Dios le inquieta, eh, ayune, sea ayunos totales, ayunos normales, que son los con líquido, con agua, eh, ayunos parciales como el de Daniel, o ayunos intermitentes. Motívese para que Dios rompa las cadenas. Ese intermitente yo lo incluí en la explicación, no está en el leccionario, pero es uno que está muy de moda. Yo personalmente lo he practicado y es excelente, por eso lo menciono. Pero el leccionario solamente habla de los primeros 3 que mencionamos. Hay otros también ayunos, ¿verdad? Que la gente trae a colación, por ejemplo, ayunar, por ejemplo, del celular, no utilizarlo y todo ese tipo de cosas. Ayunar de dejar de ver X o Y cosas, lo que sea. Pues también pues, son ayunos para
que benefician y que también ayudan para intentar conectarse de una forma más efectiva con el poder de su amor. Así que Dios le bendiga, hermanos, siga hacia adelante, siga buscando a Dios, motívese, busque, lea la palabra, ore y en relación a la clase de hoy, también ayune para que Dios le ayude y para que pueda seguir hacia adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante.